Bueno, y para hablar de este y otros temas de la política, estamos con Lucas Romero, director de Sinopsis. Lucas, primera reflexión sobre estas imágenes. Entiendo que tiene una connotación política más allá de una denuncia judicial. ¿Cómo puede impactar esta difusión de este video? Sí, hay un hecho y un contexto, ¿no? El hecho tiene algunos elementos preocupantes. En primer lugar, digamos, una más, si se quiere, discursivo, de interpretación discursiva de los márgenes que ofrece la política para accionar, que es esta idea de una Gestapo para perseguir dirigentes gremiales. Si bien creo que el exministro lo utiliza como una figura, ni siquiera en privado uno puede utilizar ese tipo de metáforas, me parece que están fuera de lugar. La otra preocupación es lo que ustedes están mencionando, que es la presencia de funcionarios de la AFE allí y eventualmente, digamos, la conexión que pudiera tener este hecho con agentes de inteligencia interviniendo en esta situación. Yo relativizaría un poco las declaraciones que surgen de las propias palabras del exministro, en el sentido, yo interpreto que para enfrentar una problemática como la que plantea el Pata Medina en La Plata, y digo, hay que vivir en La Plata, Rosario, vos sos de allí, yo he vivido 15 años, todo platense sabe quién es el Pata Medina. Entonces, digo, yo creo que ahí, digamos, para enfrentar ese tipo de flagelos se requiere una acción coordinada entre poder político, poder judicial. Es decir, no me asusta ver que la política puede interactuar. Sí, el problema es que después instancias. La causa fue anónima, que no estaba detrás del Él habla de preconstituir una causa con testimonios. Si esa preconstitución de la que el exministro habla es con testimonios falsos o de gente efectivamente deliberadamente llevada a testimoniar para un objetivo judicial político, creo que sí sería atendible y cuestionable. Si son testimonios reales, de gente que realmente no se anima a atestiguar en contra del Pata Medina, pues esto sucede, esto es lo que explica que el Pata Medina haya sobrevivido tanto tiempo en un entorno en el cual tenía algún tipo de protección judicial, algún tipo de protección como consecuencia de estrategias de amedrentamiento, es decir, no desconectemos tampoco estos hechos de lo que realmente representa el Pata Medina. Representó el Pata Medina como dirigente sindical en un contexto como el que opera en La Plata. Entonces, digo, elementos de preocupación y, en definitiva, yendo a una interpretación política, es un hecho que ayuda, si se quiere, a estigmatizar mucho más lo que fue el accionar de la gestión anterior en materia de inteligencia y contribuye mucho a la argumentación que viene planteando la expresidenta en sus defensas respecto de el accionar entre la justicia y agentes de inteligencia, ¿no? Me parece que si hay un impacto político es que ayude mucho a esa argumentación del Lofar, ¿no? Sí. Sí. Ahora, también hoy un funcionario judicial me decía, cuando vos tenés una persona con mucha prueba en contra, como es el Pata Medina, lo que no necesitas es esto, porque la sola prueba te hace una causa sencilla. Esto hasta termina favoreciendo a Medina cuando no debería favorecerlo por toda la prueba que hay en su contra. Pero si vos hablas de hay que preconstituir prueba, hablas de la fiscal, del juez, cuando todavía no hay una causa, y después intervienen esos funcionarios. Como mostramos al principio del programa, cuando los mismos empresarios que estaban en esa mesa y les piden presentar notas, presentan las notas y te hace un poco de... Digo, si pasó en este caso, ¿en cuántos otros pudo haber pasado? Coincido. Ahora, también es cierto que la vigencia del Pata Medina durante tanto tiempo da muestras de ser un actor que ha tenido algún tipo de recurso para tener una red de protección y que no lo pudieran vulnerar judicialmente cuando era evidente que había, digamos, una multiplicidad de delitos en su accionar, ¿no? Esto puede repercutir en la opinión pública, lo discutimos 1000 veces, o sea, vimos incluso que habían perseguido se investigaba si persiguieron a dirigentes de su propio partido, discutimos también muchas veces hasta dónde repercuten los escándalos del gobierno nacional también en las elecciones. ¿Puede repercutir en algo en la opinión pública? Yo me imagino que hoy está operando con mucha fortaleza el sesgo de confirmación, probablemente entre los votantes oficialistas ven en esto una confirmación de toda esta argumentación que viene esgrimiendo la vicepresidenta respecto de que hubo una persecución política a dirigentes opositores, a dirigentes gremiales opositores. No me imagino que tenga mucho impacto en el electorado, si se quiere, independiente o opositor, ¿no? a las posiciones oficialistas. Me parece que digamos, son temas que, digamos, muy complejos desde el entendimiento de lo que estamos hablando y quizás eso lo relativiza en términos de impacto, ¿no?
Lucas, hoy se reunió la mesa de Juntos por el Cambio y acordó un reglamento para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las desavenencias y las diferencias internas que está teniendo desde que ganó la elección. ¿Por qué hay tanta interna en la oposición en este momento, teniendo en cuenta que hace menos de un mes ganó una elección de forma contundente y un oficialismo que después de la elección pareció haberse fortalecido pese a haber perdido? Sí, contraintuitivamente la oportunidad que se le presentó a la oposición con este triunfo electoral, mirando el 2023, ha agudizado las tensiones porque hay un premio en disputa ya, ¿no? Claro. Digamos, que el 2023 aparecía lejano, que mucho sentido en disputar algo que no existe, no existía. Cuando aparece el premio, digamos, en el horizonte, bueno, cada uno empieza a tratar de encontrar el mejor lugar desde el cual garantizarse sus aspiraciones, sus pretensiones de futuro. Interesante, digo, que se focalice en un mecanismo de resolución de conflictos, porque creo que esto le aplica a las dos coaliciones que hoy animan la escena política argentina. Digamos, son dos coaliciones que tienen como objetivo prioritario la conservación de la unidad. Ninguna de esas dos coaliciones puede ser competitiva pensando en 2023 si no conservan la unidad. Para el oficialismo es más fácil porque hay una autoridad constituida, hay un ejecutivo, hay autoridades elegidas que ayudan a ordenar un poquitito las disciplinas, las disidencias internas. Por el lado opositor se requiere de algún esfuerzo y alguna voluntad de sus actores de generar instancias de resolución de esos conflictos. Hemos visto en la escena, incluso después del resultado electoral, digamos, una exposición pública de esas diferencias, desde lo que fue la disputa por la renovación de autoridades en el partido, en la Unión Cívica Radical, con pasos volando por el aire, hasta lo que representa hoy la escena fragmentada de Juntos por el Cambio con 10 bloques en la Cámara de Diputados. O sea, ese interbloque de 116 se ha fracturado en 10 bloques distintos. Bueno, eso habla un poco de una unidad que requiere de un mecanismo de resolución de conflictos para que efectivamente las aspiraciones individuales no atenten contra... De todos modos, parece que entendieron de los dos lados, ¿no? O sea, que puede haber estas fricciones ahora, pero que tienen que llegar al 2023 sí o sí unidos. Y lo dijo el propio Macri este fin de semana a modo de advertencia: el que saque los pies de Juntos por el Cambio desaparece. Sí, sonó exagerada la declaración, pero creo que es correcta desde el punto de vista de la lógica que conduce a las dos coaliciones. Ninguno de los actores que integran esta coalición tiene sobrevida fuera. Yo ahí lo que digo es, digamos, cuando uno mira la escena y la describe, esta definición que usamos los politólogos, el bicoalicionismo, ¿no? Dos grandes coaliciones bien constituidas. Fíjense que esas dos coaliciones quintuplican el apoyo electoral a cualquiera de las terceras, cuartas, quintas fuerzas que han aparecido en esta elección legislativa. Ahora, tienen núcleos duros de votantes que están muy convencidos de esas posiciones y que funcionan como si fuera una especie de sistema planetario y ejercen una fuerza gravitacional sobre la coalición. Nada puede alejarse de esa coalición porque si se aleja, se destruye. Bueno, esto aplica a las dos coaliciones. Y es interesante mirarlo por la inversa. Los llevo al 2023. Sí. Yo no les puedo decir quién va a ganar en el 2023, nadie lo sabe. Pero lo que está muy seguro es qué coalición electoral mayoritaria va a ganar esa elección. Eso está prácticamente definido. ¿Cómo se compone esa coalición electoral mayoritaria que va a ganar? Está compuesta por una mayoría dura que va a haber votado a esa coalición las dos elecciones anteriores, en el 2017 y en el 2015. Ese núcleo de votantes mayoritario y un núcleo de votantes minoritario que son los que oscilan. Van y vienen. Exactamente. Entonces, moderados. La clave está en conseguir ese núcleo de votantes blandos que es lo que le permite construir la mayoría. Esa va a ser la clave y para eso se va a requerir unidad y una buena estrategia, y le agregaría para el lado del oficialismo una economía que funcione, ¿no? Sin una economía que funcione va a ser difícil. En Chile prevaleció el candidato duro hasta el momento del balotaje en ambas coaliciones. Aquí en Argentina, ¿crees que vamos hacia ese modelo? ¿Dos candidatos duros en cada coalición y sobre el final se moderen, o por el contrario un moderado de candidato que pueda aglutinar de entrada al resto? Te diría que depende de la estrategia que se pergenie en cada una de estas coaliciones para definir el candidato. Si la estrategia era una primaria, bueno, ahí hay incentivos para que los actores tiendan a radicalizarse. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los votantes internos están en una postura más combativa con lo opuesto, digamos. Entonces ahí, digamos, va a convenir primero radicalizarse y después ver si se puede moderar. Ahora, si la estrategia se define centralizadamente, hay una mente que centralizadamente define la mejor estrategia,
la mejor estrategia para ambas coaliciones es elegir una figura moderada para encabezar esa fórmula y forzar a los votos más radicales a acompañar esa posición moderada que va a permitir un apoyo más amplio, ¿no? Esto es un poco lo que hizo Cristina. Cristina sí, ahora la decidió pregunta es, elegir... sí, porque después se endureció obviamente el gobierno, es si el electorado vuelve a creer en un candidato moderado, que puede ser Alberto u otro, o ya sabe que esta discusión de Cristina gobierna, del kirchnerismo, de la ladura. Ese es un desafío para el oficialismo interesante que va a estar muy supeditado a la evolución de la economía, ¿no? Me parece que más que nadie el gobierno necesita que la economía funcione y que efectivamente esos electores independientes que acompañaron a este espacio político en 2019 digan, bueno, encontró el rumbo este gobierno, Alberto Fernández es el mal menor, podemos volver a confiar en que este va a ser un gobierno más de Alberto Fernández y no de Cristina. No es fácil volver a convencer a esos votantes después de lo que se ha visto, pero en todo caso, si la economía acompaña, bueno, eso puede ayudar a esa tarea. Por el lado opositor, me parece que, digamos, la economía va a ayudar en un sentido negativo. Si la economía va mal, va a ampliar las posibilidades opositoras. Y ahí yo creo que, digamos, una figura moderada puede ser atractiva para poder reseducir, reencantar a un electorado que quizás haya acompañado a este espacio Juntos por el Cambio, digo, en 2015, y que en 2019 no lo acompañó por los resultados económicos, ¿no? Me parece que la economía iba a ser un factor tremendamente modelador de la dinámica electoral hacia el 2019. Hacia el 2023, perdón. En esa idea de que fuera de las dos grandes coaliciones no hay vida, ¿imaginás buscando a Juntos por el Cambio, a Spert y a Milei en el 2023 para tenerlos adentro, que mostraron buenos números en estas últimas elecciones? Sí, creo que la invitación va a estar, digamos, para integrarlo. Eso obviamente, digamos, ofrece tensiones internas. Digamos, la pregunta es desde qué piso parten cada uno de esos dos actores, ¿no? Porque si el piso de Juntos por el Cambio es un piso muy consolidado, digamos, en una elección que tiene un premio indivisible, como es una elección presidencial, probablemente termine operando el voto útil o el voto estratégico para favorecer la mejor forma opositora para evitar un triunfo del oficialismo para todo el universo de votantes opositores, ¿no? Sí, después, en caso de tener que ir al balotaje, ese electorado después le va a ir sin dudas a Juntos por el Cambio, Sí, ¿no? habrá que ver si la regla, digamos, si las condiciones competitivas permiten pensar en una segunda vuelta, ¿no? Porque puede ser que el oficialismo llegue fortalecido porque la economía empezó a responder y pueda ganar por esa vía de entre 40 y 45 con 10 de ventaja si la oposición se divide, ¿no? La última pregunta, ¿lo ves a Mauricio Macri siendo candidato a presidente o no? La sensación que transmite él, digamos, con sus dichos, con sus acciones, es que tiene intenciones de ser protagonista. Cuando uno mira los números, da la sensación que es difícil que pueda ser un protagonista indiscutible, porque sigue teniendo niveles de imagen negativa muy altos y eso le impide ser un candidato que amplíe la base de apoyos de la coalición y pueda ser competitivo para eventualmente un triunfo en un balotaje. Ahora, uno lo mira actuar en la escena y da la sensación que no tiene ganas de perder protagonismo. Bien. Gracias, Lucas Romero, No, por favor. acompañarnos. Placer. Ahora una breve pausa y volvemos.